Ahora, experiencia innovadora de información en Capital. Bienvenidos y bienvenidas a este su espacio de opinión y participación, Audiencias Capital. Gracias por acompañarnos. Hoy conversaremos sobre Ahora, propuesta informativa de Capital que continúa innovando y reinventándose para ustedes. En los dos últimos programas escuchamos de viva voz a personas que ya no se sienten motivadas por la información que se emite en televisión, tanto en televisión pública como en televisión privada, porque sienten que aunque difunden mucha información, generalmente no es relevante y pertinente para comprender lo que ocurre en el mundo, en Colombia y en Bogotá región. Ahora, la propuesta innovadora de Capital es un proyecto de investigación periodística, datos y análisis cuyo objetivo es proporcionar información de calidad y de análisis para comprender lo que nos pasa. En Ahora, ustedes podrán encontrar análisis sobre el medio ambiente, economía, política, derechos humanos, equidad de género, deporte, salud, educación, movilidad y seguridad. Ahora se emite de lunes a viernes a las 12 del mediodía por nuestra señal abierta de televisión, pero también en forma de podcast noticioso de lunes a viernes a las 6 de la tarde, como un boletín informativo a través de correos electrónicos y como noticiero de YouTube cada domingo, y también en formato de videocast cada mes. Pero no les adelanto más. Dejemos que una de sus nuevas caras nos cuente de qué se trata todo este proyecto y en especial su componente de televisión abierta y el espacio llamado El Cuento del Domingo. Démosle la bienvenida a Yamit Palacios. Yamit Palacio, qué gusto tenerle en Audiencias Capital, bienvenido. Carlos Alberto, un saludo para la audiencia, gracias por esta invitación. ¿Qué has encontrado de novedoso y de retador en esta propuesta de Capital para ti como periodista, sobre todo como reportero, que es lo que ha sido toda la vida? Para mí como periodista, esta propuesta de Ahora significa sobre todo ser capaz de incorporar los datos en el análisis cotidiano de los problemas de Bogotá, pero siendo de Bogotá los problemas en muchos casos se conectan con lo que ocurre en el resto del país. Hay expresiones cotidianas en Bogotá de problemas que tenemos en todo el país, pero Capital finalmente es una plataforma de contenidos y un canal al aire centrado en los asuntos de Bogotá región, de la Bogotá metropolitana y del centro del país, y ahí hemos encontrado una posibilidad, insisto, de usar los datos, de tener más análisis, pero hay una cosa todavía mucho más gratificante, que es... Escúchame, espero que esto no signifique un problema con los medios privados, pero es que aquí se pueden discutir las cosas. Es decir, tenemos unos consejos de redacción en los cuales conversar sobre los asuntos, problematizar los asuntos, hacer consejos de redacción de verdad no resulta, digamos, peligroso para nadie, ni resulta retador para nadie. Es lo que debería ser, un intercambio de ideas, un intercambio de énfasis, de perspectivas sobre un asunto y de esa discusión colectiva que creo yo aquí es muy productiva. A veces en los medios privados le temen a esa deliberación. Es como son como muy jerárquicos, como muy verticales las cosas. Aquí hay un equipo en el que discutimos de verdad de una manera muy enriquecedora las diferentes aproximaciones que podemos hacer a un tema y de ahí es que sale de ese trabajo colectivo, de ese piense colectivo, es que salen los programas que hacemos. Pero fíjate, Yamil, que esto último que has señalado me parece muy relevante comentarlo contigo para que las audiencias lo entiendan bien, porque yo soy de quienes hemos estado convencidos toda la vida de que si no se ejerce la democracia interna en los consejos de redacción, es muy difícil que la construcción de democracia se irradie desde el medio hacia la sociedad. Y esto que has señalado me parece muy relevante y por eso te invito a que quizá a manera de ejemplo tipifiques el tipo de discusiones que se dan, cuál es el tipo de dilemas, cuál es el tipo de decisiones de carácter periodístico, pero también ético y político que se han tomado en los programas que llevamos al aire. Voy a poner ejemplos concretos sobre, por ejemplo, el tipo de invitados que hay que tener, ¿cierto? Si hay diferentes aproximaciones a un tema, habrá unos que consideren que para un tema, por ejemplo, de seguridad, la perspectiva oficial es relevante porque finalmente son ellos quienes manejan las cifras. Y en ese mismo consejo de redacción habrá otra persona que considere que esa perspectiva oficial queda corta porque no le ha dado suficiente respuesta a un problema como los enfrentamientos de bandas
muy poderosas en Bogotá por el control de las rentas ilegales. Entonces dicen, no, venga, la perspectiva oficial es importante, pero no puede ser la única, porque aquí hay otra gente que ha estado analizando el problema y ha encontrado otras dinámicas, entonces hay que aproximarse a esos asuntos. Y hay otra persona que levanta la mano y dice, no, no, venga, pero es que ustedes están tratando el asunto como un problema de embolsados, y embolsados es una expresión absolutamente pobre para hablar de un drama de unas personas que han sido asesinadas, torturadas y cuyos cuerpos han sido dejados en una bolsa para dejar una señal en la ciudad. Entonces, insisto, ahí frente a un problema, por ejemplo, el de seguridad, hay unas perspectivas de alguien que dice, no, esto tiene que ser una, un énfasis muy en las cifras oficiales, y otro dice, no, 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 metámosle a esto academia, y otro dice, no, metámosle a esto una perspectiva de derechos humanos. Y entre todo eso es que sale lo que finalmente logramos poner al aire. Tú mencionabas al comienzo de tu intervención el hecho de que se está apelando al uso de datos. Yo no sé si eso es lo que se llama, que yo todavía no entiendo bien, esto de periodismo de datos. Pero evidentemente cuando aparecen en la pantalla estas gráficas y estos datos y los invitados que llevan al programa se refieren a esos datos y le dan sentido, alcance y explican la naturaleza de lo que hay detrás de esos datos, pues el dato se vuelve una herramienta periodística muy importante. Porque de todas maneras, Yamid, remite a que el abordaje del tema sea a partir de lo fáctico y no de lo que uno desea o de lo que uno se imagina o de lo que uno ha oído o de lo que uno cree. Sin duda, y obviamente esas cifras tienen que ser actuales y tienen que ser de fuentes confiables, porque si no, pues no tendrían mucho sentido. Evidentemente los datos aquí son importantes. Vamos en el camino en Capital y en otros medios de comunicación a aplicar eso que se llama periodismo de datos, que busca sobre todo que los periodistas no solamente sepan redactar, sino que también sepan mucho de manejo de Excel y de otras herramientas en las cuales puedan tener un montón de información de números y cruzar variables para encontrar allí posibles tendencias o coincidencias o muestras que nos permitan comprender la realidad. Yo creo que hay gente que ha hecho bien eso en este país. Nosotros tenemos aquí varias fuentes de información que con frecuencia hemos usado. Una es que el Distrito de Bogotá hizo una inversión muy grande para crear una agencia en la cual los datos fueran importantes. Los datos para tomar decisiones, pero entonces si esos datos sirven para tomar decisiones a la Secretaría de Desarrollo Económico o a la Secretaría de Hábitat, también nos pueden servir a nosotros para mostrar tendencias de lo que ocurre en Bogotá. Entonces lo que hemos dicho a esa agencia de datos del distrito es, preste para acá y compartamos, porque eso puede servir también para una cierta perspectiva de análisis. Y los datos que hacen decenas de observatorios de las universidades o de centros de pensamiento en Bogotá que están procesando información permanentemente y nos hemos aliado con ellos para poder compartir esa información y mostrarla en pantalla a los televidentes. Este abordaje y esta comprensión de la ciudad desde su dimensión socioespacial, desde su dimensión política, desde su dimensión económica, desde su dimensión cultural y desde la dimensión de la diversidad que tiene la ciudad, ¿cómo nos puede ayudar a vivir de una manera real en Bogotá, a los que habitamos este territorio? Probablemente no estemos descubierto el agua tibia, ni hemos inventado la rueda, es volver a la esencia del periodismo. El periodismo debería entregar mayores elementos de comprensión de la realidad para que la gente tome mejores decisiones. Digamos, yo no creo que vaya mucho más, vaya a ser mucho más que eso, pero lo que pasa es que como el periodismo se ha vuelto farandulización de los temas, convertir las discusiones en un ring de boxeo en el que solamente invitan a los extremos de cada una de las comprensiones de los asuntos, los extremos más ideologizados, pero no la cantidad de grises que hay en la mitad. Entonces yo creo que frente a eso nosotros preferimos hacer una pausa, hacer una reflexión e intentar volver a la esencia del periodismo, que es dar elementos para comprender mejor la realidad y con base en esa mejor comprensión de los problemas tomar mejores decisiones. Pero además, decirle a los ciudadanos, lo intentamos hacer en cada programa, oiga, si usted hace esto, la ciudad puede cambiar. Por ejemplo, en un programa que hicimos sobre cómo la movilidad colapsa cada vez que hay eventos masivos, apelábamos permanentemente a decirle a la gente, si hay mejores prácticas de cultura ciudadana en esos eventos, en el uso del transporte público, probablemente la ciudad esté menos colapsada cuando hay grandes eventos. En el tema de la economía del cuidado, apelamos al televidente hombre
en varios momentos del programa para decirle, oiga, si usted, hermano, no se involucra en esto del cuidado de la casa, de las tareas de la casa, de ayudar a las mujeres en las tareas de la casa y en el cuidado de los niños y niñas, pues es muy difícil que este cuento de la pobreza femenina o de la feminización de la pobreza se pueda superar. Entonces, insisto, al principio es volver a la esencia del periodismo y dos, apelar permanentemente a los ciudadanos, porque los ciudadanos no son sujetos pasivos que simplemente reciben información y son televidentes, digamos, a los que usted se dirige unilateralmente. No, ellos pueden cambiar de actitud si usted le da suficientes elementos de comprensión de la realidad. ¿Qué tipo de alistamiento, por llamarlo de alguna manera, crees tú que deberíamos exhortar a los ciudadanos a que se tomen en serio estos espacios y estas propuestas para que esto no sea una cosa de arriba hacia abajo, sino que se pueda establecer una comunicación más horizontal con los ciudadanos sobre la ciudad y el territorio que habitamos? Yo creo que parte de lo que tenemos que hacer es, además de que en nuestros programas de verdad aparezcan voces de los ciudadanos, esto está inventado hace mucho rato, pero a veces se hace es como un relleno. Eso de lo que llamábamos el Vox Pop, el Vox Populi, una ronda de opiniones de alguien en televisión, de gente en la calle, en muchos medios de comunicación lo que hacían era salir a la esquina y al primero que pasaba a ponerle un micrófono. No, o sea, al final, si las preguntas no están pensadas de verdad para que la gente opine, si esas Vox Pop, esos sondeos no se hacen en los sitios de verdad donde la gente tiene que ver con esos problemas, es decir, es como ir a hacer un sondeo sobre desastres naturales en un sitio en el que en los últimos 20 años jamás ha ocurrido una avalancha. Pues, ¿qué sentido tiene eso? Entonces, yo creo que primero, nuestros productos audiovisuales, la gente de verdad tiene que verse y verse cualificadamente y no simplemente como un relleno. Pero dos, cuando le convocamos a la gente en los sistemas multiplataforma de Ahora y de Capital a que responda una pregunta, a que participe o a que proponga, de verdad debemos hacerle caso. Cuando ese ciudadano, con respeto, con un argumento, conversa con nosotros, pues debería volverse un sujeto activo que retroalimenta, no solamente en una red con un like o con un retweet o reproduciendo uno de nuestros contenidos, sino también cuando nos hace un reclamo o cuando nos propone un tema. Hay algo que me ha sorprendido de los programas que he visto hasta ahora, porque los he visto todos, Yamit, es la edad de los invitados. Y muchas mujeres que están siendo invitadas y personas muy jóvenes, mujeres muy jóvenes. Ese proceso de selección, ¿quién lo hace y cómo se hace? Eso es lo más maravilloso y vuelvo a mi primera respuesta, que sea una construcción colectiva. Hay unos consejos de redacción en los que participan no solamente todo el equipo de Ahora, sino toda esta cantidad de conductores de la Mesa Capital. Todos ellos se han involucrado también en este proyecto para proponer abordajes, para proponer temas y para proponer invitados. Luego hay unas fichas de programa, o sea, casi como si fuera pues un trabajo universitario en el que miramos el enfoque del programa, los posibles invitados, las fuentes documentales que tenemos para ello, las fuentes de datos, y ahí cada uno de nosotros, por medio de un archivo que podemos modificar o intervenir cada uno de nosotros, hacemos durante las semanas previas nuestras anotaciones, nuestras recomendaciones. Oiga, ¿y qué tal si para este tema de los desastres naturales metemos a Gustavo Wilches Chaux, que es un señor muy importante de Naciones Unidas, que ha sido asesor internacional y tal cosa? Y otro responde, sí, pero es que yo conozco a una señora que acaba de llegar de la Sorbona y que es súper joven y que tiene también una mirada, bueno, y ahí se construye esa agenda de invitados. Pero preguntabas por el tema de las mujeres. Es una prioridad, es una directiva del proyecto mismo, es decir, está en el ADN del proyecto que las mujeres sean protagonistas. Es decir, que frente a cada debate, frente a cada tema, tiene que haber voces femeninas y tiene que haber un enfoque de género, que son dos cosas distintas. Una cosa es que haya invitadas en el set y otra cosa es que haya perspectiva de género. Por ejemplo, si vamos a hablar de la ruralidad en Bogotá, de las localidades que tienen un alto componente de población rural, pues hay que hablar, por ejemplo, de las mujeres rurales. En ese programa habrá que tener un enfoque sobre las mujeres rurales que tienen unos problemas muy específicos o unos enfoques muy específicos para abordar. Y eso tiene que ver, insisto, con el ADN del programa, pero también con la directriz de nuestra jefe, que es María Paula Martínez.
Estamos hablando de ahora y solamente un minuto final para que muy brevemente nos enuncies el propósito de ese otro espacio en el que estás participando que se llama El Cuento del Domingo. ¿A qué apunta ese proyecto y en lo personal para ti qué significa? Pues tener un espacio propio en el que uno pueda tirar línea o en el que uno pueda, digamos, hablar de sus obsesiones, de sus preocupaciones, de sus intereses, resulta un ofrecimiento muy generoso por parte de las directivas de Capital. Y yo propuse ese nombre porque recordaba un éxito de la televisión colombiana de hace muchos años y yo tengo a veces nostalgia de ciertas cosas que se hacían antes. Entonces, el cuento del domingo no será dramatizado como lo haría Pepe Sánchez, sino que es un espacio de conversación sobre ciertos temas que en otros momentos de la Franja de Mesa Capital a lo mejor no se abordan. Franja Capital tiene talentos muy solventes, pero hay asuntos que a veces no se tratan con determinada frecuencia. Yo dije, hombre, yo me quiero ocupar de ellos porque además son los que me interesan. Temas de educación, de ambiente, del campo, de la cultura, en fin, cosas como esas. Y por eso empezamos, nuestro primer programa fue justo sobre cultura, sobre las editoriales independientes y lo difícil que es sacarlas adelante en nuestro país. ¿Pero por qué el cuento del domingo? Pues porque es usar coloquialmente una frase que usamos en este país, que es echar cuento, pero con gente solvente para abordar un asunto, con un énfasis particular, Carlos Alberto. Y con esto termino. El cuento del domingo debe tener siempre, esa es mi apuesta, invitados en Bogotá, pero siempre conectar, así sea de manera remota, a alguien fuera de Bogotá, porque ahí eso refresca con la mirada de alguien desde Medellín, desde Barranquilla, desde Buenaventura, desde donde logremos contactar a alguien que sea solvente en ese tema y que haya invitados desde Bogotá y desde otra región. ¿Por qué? Porque vos y yo sabemos que Bogotá nos acoge a todos y en ese programa, igual que en Bogotá, debe haber voces de Bogotá, pero también de otro lado. Y piensa cuando puedas invitar a alguien de afuera, porque no te imaginas la cantidad de personas que están en el exterior, que tienen un vínculo con Bogotá, un cordón umbilical, a través de estos programas de opinión de la Franja de Capital. Yamid, ha sido un gusto trabajar hoy contigo aquí en Audiencias Capital. Muchísimas gracias, muchos éxitos y gracias por contribuir a tener una mejor comprensión de esta Bogotá región en la que vivimos y a la que nos debemos. Hasta una próxima oportunidad. Que la próxima vez sea con tinto y que sea presencialmente. Carlos Alberto, maestro, un gran abrazo. Un abrazo, Yamid. Saludos para todos. Chao, saludos. Uno de los objetivos principales de ahora es integrar el periodismo de datos usando las estadísticas que ofrecen los 25 observatorios de la ciudad, transformadas en grandes historias. Ahora busca incluir perspectivas plurales, innovar con contenidos convergentes, gracias a aliados estratégicos como las universidades de Bogotá. Del equipo de ahora hacen parte Santiago Rivas, Yamid Palacio, Carol Ann Figueroa, Fernando Rojas, Andrés Páramo, María Fernanda Franco, Laura Chambueta y un grupo de periodistas multimedia dirigidos por María Paula Martínez, a quien tendremos como invitada en nuestro próximo programa. Continuamos nuestra conversación con Laura Chambueta, quien además de ser periodista del informativo, presenta el noticiero de YouTube que se emite los días domingos. Laura, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Audiencias Capital. No, gracias a ustedes por la invitación. El propósito de conversar contigo es que nos ayudes a entender a las audiencias y a nosotros cuál es tu rol en esta nueva propuesta de Ahora, así se llama, Ahora en Capital. Bueno, digamos que yo tengo varios roles, varias funciones, pero digamos que uno de mis roles principales en este momento es la presentación de un noticiero en YouTube que se llama ¿Y qué pasó ahora? Esta idea y bueno, digamos que el guión detrás de este noticiero está a cargo de Andrés Páramo, María Paula Martínez y Santiago de Narváez. Los tres son periodistas. María Paula pues es la directora del proyecto de Ahora. Ellos digamos que se encargan de realizar todo el guión y me ponen la tarea de yo contar las noticias un poco más a mi estilo. Tú dices, yo lo estoy haciendo a mi estilo. Ayúdanos a comprender cuál es tu estilo y qué bondades puede llegar a tener como elemento atractivo y de seducción en el buen sentido de la palabra
para las audiencias? Supongo que sobre todo audiencias juveniles. Bueno, yo supongo que mi propuesta viene de mi estilo en dos aspectos. Primero, mi estilo físico, digamos que yo sé que, eh, por ejemplo, para el noticiero convencional, que también es una de las cosas que yo hago, participo en el noticiero convencional que tenemos en el canal, pues no tengo el prototipo, ¿no? O sea, como el corte de pelo, los piercings, a veces la ropa con la que yo salgo no es ropa tan formal porque nunca haya sido algo que ha estado en mi closet. Entonces, digamos, por ese lado es como mi estilo y tampoco nunca me han como obligado, persuadido de cambiarlo. O sea, yo salgo hablando de derechos humanos, que es mi fuente, con mis piercings, con mi chaqueta, con mis collares, con mis aretes, lo cual eso pues me alegra mucho porque me hace pensar que sí se puede hacer un periodismo diferente y que las cosas están cambiando. Y por otro lado, pues está mi estilo personal, mi forma de ser. Laura, cuando estamos hablando de un noticiero que se transmite a través de una plataforma en YouTube, que es un mundo 100% digital, ¿qué particularidades tiene eso frente a un noticiero convencional que se emite por una pantalla abierta, por la señal abierta de televisión? Bueno, son varias particularidades. Primero, la manera en la que se graba, ¿no? No se graba en vivo, no utilizamos el micrófono de mano convencional, podemos hacer pausas, porque, por ejemplo, el formato, bien sea de YouTube o de redes sociales como TikTok e Instagram, que también son mucho más audiovisuales, no utilizan el recurso de, digamos, como de ir de corrido, sino que tiene muchos cortes. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Y qué pasó ahora? Yo soy Laura Chambueta y todo eso va con varios cortes y cambios de cámara que le dan dinamismo al formato y pues que hacen que la gente también como que se mantenga más ahí. Otro recurso es el tema, de nuevo, muy visual. Por ejemplo, para estas plataformas como YouTube, Instagram, TikTok, aparte de que, por ejemplo, salga mi cara y que salga yo hablando, se utilizan memes, imágenes, textos que le dan mucho dinamismo al contenido que se está viendo, digamos, textos para darle énfasis a algunas palabras o memes o imágenes de referencia para, por ejemplo, hacer uno que otro chiste de nuevo. Entonces, creo que eso es una de las cosas más grandes que diferencian el formato convencional. Generalmente un noticiero local como el que había venido haciendo Capital y lo hacen otros canales regionales, incluso City TV, pues es un noticiero que se esfuerza por mostrar eso que se llama la vida de la ciudad, sobre todo en las localidades, que nos salimos de la agenda nacional, de los grandes temas de la política, del Congreso, de la presidencia, de los grandes temas macroeconómicos del país o los temas mundiales sin dejar de mencionarlos. Pero se supone que un noticiero como estos debería estar pulsando mucho la vida de las localidades, la vida de los barrios, de las necesidades de la gente. ¿Qué tanta dosis de eso vamos a seguir teniendo en esta propuesta informativa de Capital en YouTube? Sí, digamos que no nos hemos focalizado tanto en las localidades específicamente como tal, pero sí en las problemáticas que afectan a Bogotá. De vez en cuando hablamos de cosas que tienen un contexto mucho más nacional, pero sí nos enfocamos mucho en que tenga incidencia dentro de toda la ciudadanía. Otra cosa es que siempre hablamos de planes en Bogotá. Entonces, planes culturales en la Cinemateca, en el Planetario, sí, no sé, como fiestas, eventos, bueno, fiestas no, pero sí como eventos culturales un poco más movidos. Eh, sí, igual a veces se localizan en ciertas localidades como Chapinero, Barrios Unidos, algunas, en el sector del Parkway. Entonces, digamos que esa podría ser un poco la incidencia que se puede tener más hacia las localidades. Si te entiendo, Laura, corrígeme si lo estoy haciendo mal. Se trata de manejar temas que tienen que ver con los asuntos de interés de la ciudad y no necesariamente de la noticia del momento coyuntural en una localidad que está cubriendo, por ejemplo, que están cubriendo, por ejemplo, nuestros colegas de City TV. Es decir, es hacerle un seguimiento más a la agenda de la ciudad en temas globales que tengan una perspectiva de ciudad más que la localidad misma.
sin renunciar a que si hay un acontecimiento relevante en una localidad la cubramos. Sí, correcto, exacto. Igual hay que recordar que el proyecto como tal de ahora, que no es solo el noticiero de YouTube, pues lo que trata es que se complemente mucho la información. Entonces, por ejemplo, en YouTube podemos estar hablando, como que haciendo un panorama de alguna noticia que haya ocurrido durante la última semana. ¿Y por qué digo un panorama? Pues porque como la idea es hablar con las audiencias jóvenes, pues de pronto explicarles contextos con los que ellos no están muy familiarizados, pues para que igual se siga entendiendo la noticia. Pero la invitación también es que, por supuesto, se pueda ampliar esta información en las otras plataformas. Pues, por ejemplo, en YouTube siempre hablamos de noticias que tocamos en nuestros otros formatos a lo largo de la semana, como podcast, como boletín, como el noticiero de mediodía, para que la información sea complementaria. Sí, la idea es como hacer un barrido local. Finalmente, Laura, ¿qué has encontrado de novedoso en el hecho de trabajar en una propuesta informativa como esta desde un canal público, como es Capital, Sistema de Comunicación Pública de Bogotá Región? ¿Eso tiene alguna diferencia frente a lo que se pudiera estar haciendo en un medio comercial, en un medio privado más que comercial? Yo diría que el factor diferencial en ese aspecto de lo que se puede hacer desde un canal público es como la ampliación a la información, de nuevo, desde una mirada muy local. Como tú lo mencionabas, los otros medios pues suelen tener como, no sé cómo decirlo, como que siempre tienden a estar un poco más tirados a la chiva, a la última hora. Y no es que a nosotros no nos interese desde el proyecto como tal de ahora, porque sí nos interesa, pero digamos que el foco es, como te decía, como ampliar el panorama, hacer análisis, porque también en el noticiero de YouTube, así sea corto, así sea como fresco, igual se hace un análisis, se hacen preguntas para pues que la gente también se haga esas preguntas. Yo diría que ese sería el factor a grandes rasgos, como poder hablar de ciertas cosas igual con la mirada muy local, pero no sin quitarle la seriedad al asunto y por supuesto pues que al ser un canal público, a mi parecer pues también amplía las posibilidades del lenguaje de lo que podemos usar. Obviamente hay cosas que se tienen que cuidar, se debe tener igualmente un ojo crítico, pero creo que al ser un canal público se abren las posibilidades y los formatos de lo que podemos hacer. ¿Cómo te vemos en YouTube? ¿Qué tiene que hacer para verte en YouTube? Bueno, tienen que ingresar al YouTube de Canal Capital. Ahí hay una lista de reproducción que se llama ¿Y qué pasó ahora? Así se llama el noticiero. ¿Y qué pasó ahora? Como para que uno diga como, ay, pues pucha, ¿qué tanto está pasando en la ciudad? O lo pueden buscar así. ¿Y qué pasó ahora? Canal Capital. Esto sale todos los domingos, más o menos casi siempre en la mañana. Igual en las redes sociales de @canalcapital en Instagram y sí, @canalcapital en Instagram y @capital ahora también en Instagram. Se comparten algunos fragmentos. El programa tiene varias secciones como el dato del día, la pregunta de la semana, los planes culturales. Entonces, en Instagram estamos compartiendo durante la semana esas secciones, el dato del día, los planes culturales, pues para que la gente igual por redes sociales se entere de la información, pero como tal el formato grande y completo lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Canal Capital. Muchísimas gracias, Laura, por haber estado con nosotros. Muchos éxitos en esta propuesta informativa y qué bueno tener a una persona joven, mujer como tú, alternativa en sus maneras, en su estética, en sus visiones del mundo, también enriqueciendo la mirada sobre la ciudad. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto, muchísimas gracias y para mí es un gusto ser parte de este proyecto. Llegamos así al final de nuestro encuentro de hoy. Recuerden que no hay defensoría sin televidentes y que sin la participación activa de ustedes, la defensoría de las audiencias de Capital no tendría ningún sentido. Así que los seguimos invitando a que nos escriban al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Recuerden que en este correo ustedes pueden opinar sobre un programa que acaban de ver en Capital, hacernos saber cuáles hechos importantes para ustedes necesitan una cobertura informativa permanente.
También pueden evaluar el trabajo de nuestros presentadores, de nuestras presentadoras, darnos su punto de vista sobre los programas que emitimos por nuestra señal abierta de televisión y también por nuestras redes y plataformas digitales. En fin, son muchas las posibilidades y momentos que podemos compartir con ustedes desde este espacio de la Defensoría de las Audiencias de Capital. Los esperamos el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao.